No, pues está entonces, y eso, pero pues como ya había comido y me metí a varios lados, ya me quedé, ya me los veis. Pero que tengo mucho de Sheila Arboleda. Ricardo, ¿te puedes hacer entre las filas si eres tan amable? De hecho, tengo que tener las filas porque se puede bajar una actividad. Ana Ardila. Diana Arias. Diana Arias. Zaira Cárdenas. Sara Cruz. Sara Cruz. Tatiana Díaz. Dylan Díaz. Karen Flores. Tania Franco. Juan Ujín. Andrea García. Caroline Guzmán. Laura Guzmán. Joana Ibargüen. Carla León. Carla León no está. James López. María Daniela López. Sara Mármol. Nicole Martínez. Paula Mendivelso. Paula. Samuel Montenegro. Daniel Mora. Sofía Obando. Elisa Pira. Julián Poloche.
Leonardo Quintana, Juliana Reyes, ¿cómo se llama usted? Jason Pedras. Perdón. Jason Pedras. Very good. Pero su usted no está lista, ¿no? Jason. No, señor, pero me anoté ella. Jason Leonardo, ¿eh? Giovanna Rincón. Carlos Mario. Alejandro Rojas. Erika Rosero. Santiago Rosso. Angie Rosso. Nicolás Ruiz. No está. Dayana Sabogal. Joana Sánchez. Sara Sierra. Estefanía Silva. Hola. ¿Nombre? Paula Vives. Seguimos con Juliana Suárez. Porque David Ulloa. Juliana Vargas. Melanie. Jennifer Palacios. Luisa Fernanda Buitrago. Emily Ávila. Joseph Ramírez. Llegó ahorita. Levante la mano los que llegaron ahorita. Dame tu nombre, por favor. Vilma. ¿Tú? Vilma. Ariel. ¿No? Bueno, jóvenes, buenos días para todas y todos.
Bueno, bueno, dentro de lo que vamos a hacer hoy y el jueves, yo no sé cuándo será el día virtual, ¿será jueves? Bueno, tengo que confirmar porque no lo han determinado todavía. En el caso de que sea el jueves vamos a tener una actividad acá en el salón con respecto a este tema de sensación y percepción. ¿Sí? Que ya lo vamos pues a manejar. ¿Y qué es lo que yo quiero? Cada fila van a traer lo siguiente. Digamos que ustedes van a hacer la fila. Niñas, préstame la atención para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Ustedes son la fila número 1. Ustedes, necesito que su merced, por favor, hágase el listado de los integrantes de la fila. ¿Sí? Ustedes van a traer esencias aromatizantes. ¿Sí? Algunas esencias que sean suaves, fuertes, que den inclusive hasta estornudos, ¿no? Entonces, esta fila se va a encargar de eso, esencias, ¿sí? De hecho, también traigan esencias amargas, por favor. Entonces, la fila número 1 se va a encargar de las esencias. La fila número 2, ustedes, en los que por favor hablan la lista, y ustedes van a traer la fila número 2, ustedes van a traer textura. Claro, traigan ustedes texturas rugosas, lisas, telas, no sé, en general todo lo que tenga que ver con texturas. ¿Okay? La fila número 2, textura. La fila número 3, que son ustedes y su merced va a encargarse de esta fila, van a traer instrumentos musicales. Bueno, le van a pedir el favor a sus hermanos pequeños que le presten el tambor, la bandereta, ¿no? Y la fila número 3, muchacho, acuérdate, haz la lista de los integrantes de esta fila. Instrumentos musicales. La fila número 4, comercial la bandera, por favor, y van a traer frutas, diferentes tipos de frutas, pequeñitas, ¿no? No se van a traer una sandía ni nada, ni una papaya. Diferentes tipos de frutas que también tengan diferentes tipos de sabores, entre esos amargos, ácidos, dulces, ¿no? Por favor. Entonces, ustedes son la fila 4 de frutas.
Y la fila número 5. Diferentes tipos de sonidos musicales. Ustedes miran cómo lo hacen, por favor. Tienes que dar la lista. Tú eres la primera en quitar la fila. Entonces toma la lista de los integrantes de la fila número 5 y van a traer ustedes sonidos. Sonidos. ¿Sí? Cada líder de los que están acá, cada líder de los que están encabezando, por favor traigan esos antifaces que se utilizan para dormir en la noche, para protegerse de la luz. ¿Sí? ¿Sí saben de cuáles me refiero? ¿Sí? Tráete 2, si es posible, si no sé también. ¿Tú te encargas de eso? ¿Cuál es tu nombre? Carlos, Merced, y también tú, ¿no? Porque pues tenemos que trabajar este tema en las sensaciones con ustedes y para eso se necesita pues tratar de no ver qué es lo que vamos a hacer. Ok. Mañana tenemos el parcial, entra lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, mañana miércoles. Sí, bueno, esto que les estoy diciendo es para el jueves. En el caso de que el jueves sea virtual, pues pasamos para el viernes. ¿Sí? Pero eso, a más tardar, lo sabremos en el transcurso del día de hoy, o lo sabremos mañana. ¿Listo, muchachos? Y otra cosa que quiero pedirles el favor. A ustedes se les crea una carpeta en la plataforma para que ustedes suban sus tareas, sus trabajos, y se les da un buen tiempo prudencial. Me empezaron a llegar mensajes por WhatsApp mandándome los trabajos. Présteme atención, niñas. Yo no recibo trabajos por WhatsApp. Muchachos, presta atención, por favor. Yo no recibo trabajos por WhatsApp. Primero porque no los tengo en mis contactos a ustedes. Y yo recibo más de 100 mensajes al día en el WhatsApp. Y eso va cayendo, y no me voy a poner a buscar los trabajos de ustedes. Para eso se les crea en la plataforma los trabajos entregables con su fecha, con su tiempo prudencial. Los que no lo entregaron, lo lamento mucho, pero eso es de responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes dicen de que lo que pasa es que no me funcionó el internet. Miren, ustedes tienen toda la gran cantidad de opciones de solución de problemas. Si no es en su casa, donde un primo, de un amigo, en un café internet, o sea, soluciones hay por montón. Acostúmbrense, muchachos, a que ustedes están en formación para ser excelentes profesionales. Y si ustedes empiezan a sacar excusas de que no lo pude hacer, les cuento de que dan mucho de qué desear, porque uno tiene que ser comprometido con lo que se compromete. Pero las personas que no lo subieron a la carpeta que yo les creé para subir esas tareas, lo siento, pero ahí tienen una mala calificación. Esto lo hablo para que ustedes sepan responsabilizarse y aprendan a responsabilizarse en cada uno de sus tareas. Cada uno tiene que ser integral en todo espacio que uno tenga que vivir en nuestra cotidianidad. Bueno, muchachos, entonces ya lo saben, los siguientes trabajos que tengamos que entregar, siempre se va a tener la carpeta. Los grupos me colocan
fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y el tema de lo que tienen que traer, ¿no? Esencias. Ok. Ya están acá todos este grupo. Esencias. Texturas. Mi amigo no lo ha hecho. Frutas. 3, 4, 5, 6. Okay. Bueno, muchachos, ahora sí, comencemos. Bueno, esto es algo que realmente nos genera una interpretación bastante relacionada con el tema de la cognición, porque cuando nosotros, presten atención, por favor, guarden sus celulares, porque cuando nosotros hablamos de temas individuales, procesos cognitivos, procesos individuales, pues en últimas estamos manejando este tema de la sensación y la percepción. Uno dice, por ejemplo, digamos, la señorita está con una manga tinta, con una camisa incómoda, muy... Pero nosotros decimos, pero con estos fríos que se presentan en Bogotá, ¿cómo es que ella vive estos momentos? Para ella esa es una sensación que seguramente le puede generar agrado, ¿no? Se siente mucho más cómoda, ¿sí? Y otras personas, como por ejemplo mi amigo, pues tu nombre, Andrés, tiene una chaqueta, igual que su merced, con una capucha, y entonces son sensaciones que realmente estamos interpretando y las asociamos y las acomodamos a nuestra cotidianidad y las acomodamos para nuestro bienestar. Cuando uno habla de sensaciones, hay sensaciones buenas, regulares, malas, agradables, desagradables. Por eso vamos a tener esa actividad que vamos a hacer el jueves o el viernes, precisamente para reconocer qué es lo que estamos percibiendo, escuchando, tocando, degustando, cuando no tenemos nuestro campo visual disponible, porque es la idea que vamos a trabajar. Entonces, este tema de la sensación y la percepción, como les digo, hace parte de esos procesos cognitivos y utilizamos absolutamente todos los 5 sentidos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Nosotros, algunos, tenemos que utilizar pues unas ayudas como las gafas, los lentes, para poder ver de lejos, ¿sí? O para poder ver de cerca, porque pues el paso de los años, pues a uno, en el caso mío, pues hace que la capacidad o alcance visual de lejos me tenga yo que ayudar, ¿sí? Y hay otras condiciones, pero realmente, gracias a esto, nosotros tenemos la posibilidad de adaptarnos a un contexto ambiental, a un contexto familiar, en donde realmente los podemos utilizar. Entonces, esos órganos nos permiten a nosotros captar los estímulos que recibimos en el contexto exterior y en el medio ambiente en donde estamos. Esos son, y dentro de todos estos procesos, pues nosotros tenemos una gran cantidad de receptores sensoriales en nuestro cuerpo, en nuestra piel, que hacen que nosotros digamos frases como tengo la piel se me pone como gallina, me erizo, porque son precisamente los receptores sensoriales
que hacen que nosotros desarrollemos cierto tipo de sensación. Cuando yo veo una película y esa película me genera nostalgia, me genera tristeza, la sensación que yo estoy empezando a procesar y a responder es precisamente porque en el campo, en la respuesta de los ojos, se activan los lagrimales, entonces genera entonces la conducta del llanto o la respuesta básica del lagrimeo. ¿Por qué? Pues porque en estos órganos o receptores sensoriales están muy vinculados a lo que es el tema de la percepción. Y ahí entramos nosotros a analizar lo que es justo, lo que es injusto, lo que nos da felicidad, lo que nos da tristeza, lo que percibimos como algo negativo o algo positivo. ¿Sí? Entonces, cuando en esa película que les estoy diciendo, cuando yo estoy viviendo o estoy viendo algo que le pasa injustamente al protagonista o a alguno de los protagonistas, empezamos a tener una interpretación. Empezamos a percibir cosas que me parecen injustas. Y eso nos hace tener un proceso cognitivo que hace que nosotros respondamos con, perdóneme la expresión, a los berracazos o con groserías, pero de una manera muy personal, de una manera muy de esa autovaloración de lo que está sucediendo. Y respondo, mandando un madrazo, lo que sea, pero estoy respondiendo. Porque me parece que eso que se está observando genera escozor, genera malestar. Les voy a comentar algo que pasó allí en la sede, frente a la sede 2 de la universitaria. Yo estaba pues entrando a la sede 2, fue hace como unos 2 meses más o menos. Estaba yo entrando y había una de estas señoras de las tribus de los Embera Catío, ¿sí? Con 2 niños pequeñitos, y uno de ellos, esta señora lo cogió a pegarle, pero durísimo, y eso le pegaba donde caía el golpe, en la cabeza, en la espalda, o sea, le pegaba durísimo. Una señora que pasaba por ahí, que venía en cicla, pues vio eso, vio que le estaban pegando a ese niño, ¿sí? Un niño como unos 4 añitos, ¿sí? Entonces ella se bajó de la cicla y se le fue a la señora Embera y le empieza a gritar, ¿a usted le gustaría que le hicieran esto? Y le empezó a pegar también. Le empezó a pegar. Claro, o sea, ella quedó como choqueada, pues porque no esperaba esa reacción de la gente, ¿sí? Como esa gente no anda sola, los Embera, algunos de los que estaban con esta señora salieron corriendo allá al Parque Nacional y le dijeron a uno de sus líderes, de esos que andan con esos palos, bastones, que son sus líderes, y allá llegaron, obviamente la señora de la cicla ya se había ido, ¿sí? Ya se había ido, ya le había dado su muenda a la agresora, ¿sí? Porque ella decía, pero ¿cómo es posible que usted coja a ese niño y le pegue a un niño que es indefenso, que genera solamente ternura, y usted le esté pegando de esa manera? Por lo que sea, le empezó a pegar a ella también, ¿sí? Al momentico llegaron corriendo como 4 de esos líderes con sus bastones, indagaron ahí, y bueno, le comentaron lo que había sucedido y ellos siguieron corriendo, supongo yo que con la esperanza de coger a la ciclista, ¿sí? Pero no sé si la cogerían, ¿no? Pues porque eso ya se perdió en el campo visual y no sé qué pasó, ¿sí? Pero fíjense cómo las sensaciones, las percepciones son totalmente ligadas a esos procesos cognitivos, ¿sí? Una sola situación que puede tener varios observadores, puede tener una gran cantidad de intervenciones
e interpretaciones. ¿Sí? Si yo veo a alguien, un ejemplo, si yo veo a alguien que le está dando plata a un habitante de calle, entonces yo podría decir, le está dando plata para evitar que la roben. Otra persona que está mirando lo mismo puede estar diciendo o pensando, le está dando plata porque tiene buen corazón y le gusta ayudar a los demás. ¿Sí? Otra persona que está mirando lo mismo puede estar diciendo qué señora tan bruta, perdónenme, pero esa señora es muy bruta porque le está alimentando su adicción. Bueno, y así como hay esas tres personas que observamos una misma situación, tenemos diferente interpretación, diferente percepción. Por eso, en los procesos cognitivos, las percepciones muchas veces no son las más objetivas, de acuerdo a mis creencias, a mis experiencias, a mi sociedad, a mi cultura, pueden estar muy matizadas precisamente por esa percepción. La percepción, y lo hablábamos nosotros en clases pasadas, cuando hablamos de las personas que comen carne, que comemos carne y que nos vamos a la India, entonces la percepción es totalmente diferente. Nosotros podemos ver como una abominación cierto tipo de conducta y los de allá hacia nosotros también lo ven como algo desagradable, de acuerdo a ese aspecto cultural. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy acá tratando de explicarles con respecto a las sensaciones que entran en mi organismo, en mi interpretación? Yo genero entonces, de una manera muy individual y particular, puntos de vista que yo entiendo. Yo estoy tratando de integrar todos esos datos que estoy observando en ese contexto. Ese significado también me da a mí entonces la oportunidad de sentir esa o recibir esa estimulación, captar con mi sentido lo que está pasando y realmente eso me genera una serie de sensaciones. ¿Ven? En estos receptores sensoriales estamos hablando de tacto, sonido, luz, color, frío, calor. ¿Ven? En las personas que traen texturas, traigan cosas que sean frías, por favor. ¿Sí? ¿Son ustedes? ¿Texturas? Ok. Listo. Eso es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Vamos a centrarnos en este tema. Bueno, ya sabemos el tema del gusto, tacto, olfato, oído, vista, ¿sí? Fíjense que el tener nosotros desarrollado cada uno de estos sentidos nos permite la supervivencia, porque así como lo dice en el segundo párrafo, los seres humanos no son los únicos que tienen esa capacidad para sentir. No somos los únicos que podemos hacer uso de esos sentidos, ¿sí? Los animales, de hecho, tienen una gran posibilidad de sobrevivir, perdón, teniendo en cuenta que tienen que reaccionar al miedo, reaccionar al placer y a las emociones, ¿sí? Porque también hay emociones. Son emociones obviamente instintivas, pero igual son emociones, ¿sí? Porque hay una respuesta biológica sexual que hace que tengan el deseo de buscar una hembra cuando está en época de calor, ¿sí? Eso genera una emoción, pues obviamente instintiva, y genera una serie de respuestas que están elicitando unas conductas como la agresión entre machos, que era lo que hablábamos nosotros en la clase anterior, cuando una perrita está en calor, cuando una leona está en calor, entonces ellos generan una serie de conductas para poder generar también un acercamiento, o que la leona o la perrita genere reacciones de rechazo
porque no está todavía en ese momento del pareamiento. ¿Sí? Entonces, realmente es algo que está muy ligado no solamente a nosotros los seres humanos, sino también a otras especies. ¿Sí? Los animales, como nosotros, también cuentan con sistema nervioso central, por ende, también tienen los mismos sentidos que nosotros. ¿Sí? Es lo que podemos nosotros determinar en donde existe esa posibilidad. Los sentidos están únicamente en función de la supervivencia. Un animal sin sentidos no podría sobrevivir. Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, el león, en cambio, solo conoce el antílope en relación a sí mismo, porque lo que hace, y eso es una gran diferencia entre nosotros los seres humanos, porque a veces nosotros lo que hacemos es atacar por pura sevicia, por pura venganza, en cambio los animales no. ¿Sí? Esa respuesta agresiva está mucho más ligada a la supervivencia, a la alimentación, al proceso que veíamos nosotros en esa parte del ciclo de aprendizaje motivacional y de la necesidad misma, en donde la respuesta que tienen los animales les permite sobrevivir. Por eso dice acá, solo conoce el antílope en relación a sí mismo. Si tiene hambre, lo captura o lo captará en su contexto, en su espacio, activará sus sentidos auditivos, visuales y táctiles para poder hacerse a esa presa para poder comerla. ¿Ven? Pero eso es algo que está únicamente vinculado con su alimento para poder sobrevivir. Por eso cuando una cría de leones o de lobos le matan a sus padres, a la hembra, a la mamá, ellos tienden a morirse después, porque no tienen quien los enseñe, quien les genere ese aprendizaje de cómo tienen que sobrevivir. O sea, toda esa estructura cognitiva que tienen los seres vivos está muy ligada a esos procesos de aprendizaje, a esa impronta que tienen o que tenemos nosotros. ¿Sí? Si ustedes saben, Konrad Lorenz es el padre de la etología, y el padre de la etología trabajó muchísimo el tema de la impronta. En mi época había un programa que se llamaba Naturalia, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, y ahí mostraban un poco pues, todo ese tema de la impronta, y la impronta lo que dice es de que los paticos, al momento de quebrar el cascarón, el primer ser vivo que ven lo identifican como su criador, como su mamá. Entonces lo que hacen es, para dónde va, y eso lo analizó Konrad Lorenz, para donde él va, los patos lo seguían. ¿Sí? Hay una película que se llama Volando a casa, que tiene mucho que ver con eso. Se la recomiendo para que vean todo ese concepto de lo que es la impronta y lo que es esa respuesta instintiva que tienen, en este caso, los gansos, los patos, porque es lo que genera esa impronta. Entonces, la impronta es algo que viene incrustado en su ADN, en su código genético, y eso le permite al ser vivo, pues entonces tener respuestas mucho más adaptativas. O sea, eso no, como les digo, eso no se lo enseñan en ese sentido de la impronta porque ya viene ahí en ese código genético. ¿Sí? Si un perrito, o sea, yo supongo que ustedes lo han visto, si un perrito está con ganas de descansar, él antes de dormir echa 3 vueltas y se acuesta. ¿Sí lo han visto? ¿Y ese perrito quién se lo enseñó? Nadie. Eso viene improntado, eso ya viene ahí en ese código genético, viene improntado allí porque él, o sea,
Normalmente los perritos son retirados de los padres como a los 3 meses y a nadie vio el perrito hacer ese tipo de vueltas para poderse sentar o acostarse. Es improntado. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas conductas de las especies diferentes a nosotros, los seres humanos, es algo que está realmente vinculado a la parte biológica, a esa estructura biológica que les permite sobrevivir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad que tenemos como seres humanos, sabemos qué hacer y sabemos qué no hacer cuando hay algo que de pronto nos genera peligro. O sabemos qué tenemos que hacer para terminar una conducta que nos va a permitir a nosotros sacar adelante un objetivo. Y eso está muy relacionado con el tema de la inteligencia. Si ustedes han visto estos programas de National Geographic, Animal Planet, cuando hablan de los chimpancés, hablan de los orangutanes, cómo ellos aprenden por observación y cómo ellos generan todos esos procesos sociales, generan todos esos procesos de aprendizaje para poder captar cómo es que yo debo de utilizar una varita, quitarle las hojas, meterla en la, digámoslo así, como en la cueva de las termitas, meterla allí y sacarla y poder comer. ¿Cómo lo hicieron? Obviamente con los procesos de aprendizaje. Y esos procesos de aprendizaje están relacionados con la solución de problemas, con la toma de decisiones. Y la solución de problemas y la toma de decisiones hacen parte de los procesos cognitivos. Y esos procesos cognitivos están relacionados con todo este tema de los sentidos y de la percepción. ¿Ven? Por ejemplo, los seres humanos no conocemos a un cerdo solo en cuanto al alimento, sino que también en cuanto a que es un miembro de la especie animal. ¿Sí? Tenemos la capacidad para poder diferenciar lo que es cierto tipo de especie, cuáles son las características, y tenemos todo ese proceso interno para poder decir, bueno, sabemos cómo se crían los cerdos, sabemos cómo se preparan las costillas barbecue, ¿no? O sea, todo eso lo tenemos claro, ¿sí? Pero le damos cierto significado a cada uno de esos momentos, ¿sí? Y bueno, en el hombre, evidentemente, que sus sentidos tienen la relación con los procesos cognitivos. O sea, estos procesos cognitivos están muy ligados a cada uno de esos 5 sentidos que hemos estado mencionando en este momento. Entonces, ahí vemos nosotros algo importante en la utilización de los sentidos. Clasificación de los sentidos. ¿Sí? Aquí hay sentidos inferiores como los táctiles, el gusto y el olfato. Nos presentan objetos menos configurados, en algunos casos casi cualidades puras, sin figura ni dimensión. Entendemos lo que es la existencia de una especie, sabemos que está en nuestro contexto, pero no vamos más allá, o sea, sabemos de que existe, ¿sí? Sabemos de que la hemos comido cuando hemos comido una res, ¿sí? Bueno, parte de una res, no toda la res, ¿sí? Entonces, tenemos unas dimensiones con respecto a la cantidad de lo que nos genera saciación, ¿sí? Y bueno, tenemos como esos sentidos inferiores. Y los sentidos superiores, cuando nosotros tenemos los sentidos del oído y de la vista bien agudos, podemos estar identificando sin ver lo que estamos escuchando. ¿Sí? Entonces, cuando en la mañana nos despertamos o nos despierta el gallo del vecino, sabemos de que, o sea, en nuestro imaginario nos hacemos la idea de que es un gallo. ¿Sí?
y entonces lo estamos identificando de esa manera. Son sentidos más cognitivos, que están más conectados con las necesidades vitales y básicas. ¿Sí? Bien, digamos. Y los sentidos que son estereoceptivos es la misma, o sea, cuando nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que el sentido del gusto, el sentido estereoceptivo nos permite a nosotros identificar los sabores. Para eso son los estímulos, los sentidos estereoceptivos. Son los sensibles propios que emanan en cada uno de sus sentidos. Por ejemplo, el sentido del gusto nos ayuda a determinar qué sabores estamos consumiendo. ¿Sí? El sentido del olfato, lo que percibe, el aroma que estamos percibiendo, que es agradable, que no es agradable, que nos termina favoreciendo o alejando. Y el sentido del oído, pues todo lo que estamos, digamos que ustedes están teniendo ahorita conmigo, porque ustedes ponen en el proceso cognitivo el sentido del oído. Porque hay unos sonidos que salen de mi boca y esos sonidos ustedes lo interpretan, ustedes lo analizan, algunos toman nota, algunos no, de acuerdo a sus hábitos que tienen. ¿Sí? Bueno, pues obviamente los sentidos a veces los utilizamos en un momento, los utilizamos de una manera compartida, es decir, no solamente utilizamos el gusto, el olfato y el oído, sino que los integramos dependiendo de lo que estemos haciendo. Esos son los sentidos estereoceptivos. En última son la sensibilidad propia del por qué el oído me permite escuchar, por qué el olfato me permite entonces identificar buenos olores o malos olores, y lo mismo el gusto. Bueno, vamos con lo siguiente. Los sensibles comunes tienen unas cualidades secundarias de aquellas que se pueden percibir a través de más de un sentido, que es lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Si nosotros en esos sentidos estereoceptivos estamos viendo una imagen, nosotros no estamos separando los sentidos. Simplemente lo que hacemos es observar la movilidad de los vehículos, la movilidad de las personas, además de que estamos escuchando cómo las personas gritan, hablan, cantan, cómo los vehículos suenan el claxon, ¿sí? Y todo eso lo estamos observando en un momento determinado. Y tenemos entonces la figura, que eso era algo que veíamos nosotros en los primeros días de clase con respecto a lo que es el cierre, lo que es la proximidad, lo que es todo ese tema de lo que percibimos como la figura humana, la figura de un perro, la figura de un árbol, que es lo que nos están mostrando acá. ¿Sí? Y el tamaño, es decir, que podemos encontrarnos personas que son más altas, más gordas, más flacas, más bajitas, de diferente tamaño. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros estas cualidades secundarias, pero lo estamos asociando de una manera integral y lo estamos analizando dependiendo de lo que está en el campo visual, de lo que está en el campo auditivo y de lo que está de pronto bueno, ya ahorita que lo miramos en la otra diapositiva. ¿Sí? Pero nos permite entonces tener en cuenta esas características. Utilizamos más de un sentido. Luego, miramos lo siguiente. Los sentidos estereoceptivos con respecto a esas cualidades secundarias de aquellas que se pueden percibir a través de más de un sentido, podrían, acá, si ustedes recuerdan, aquí estamos hablando de las
de figura, cantidad, movimiento y tamaño. En esta estamos teniendo en cuenta cantidad, figura, fondo, magnitud, pero también vamos a tener en cuenta la temperatura. Entonces ya tenemos otro punto de interpretación, otro proceso interno cognitivo que me dice si tengo frío o si tengo calor. ¿Sí? Por eso les daba el ejemplo de las personas que tienen una buena cantidad de prendas sobre el cuerpo o las personas que de pronto no les gusta tanta cantidad. ¿Sí? Y sabemos, bueno, acá hay algo muy importante entender de que la figura fondo en los niños todavía, en los recién nacidos, no se desarrolla. O sea, eso se genera luego, después de unos 6, 8 meses, en donde los niños empiezan a reconocer lo que es la figura fondo. ¿Sí? Por eso cuando los niños se les coloca en una mesa, ellos no perciben el peligro, ellos no tienen la sensación de la figura al fondo, lo que hacen es gatear o movilizarse, y si no tienen cuidado, los adultos responsables, el niño puede caer. Bueno, también es cierto que los niños que se golpean cuando son pequeñitos son como un plástico, son muy elásticos y realmente uno dice, pero ¿cómo sobrevivió a ese golpe tan tenaz que recibió si se cayó de un tercer piso? ¿Ven? Porque es que el niño o la niña aún está en proceso de formación. Todas sus estructuras, sus músculos, sus huesos están todavía en esos procesos de desarrollo. ¿Sí? Pero entonces acá nosotros lo que hacemos es con el tema del tacto, sobre los colores del carro, con respecto a la dureza, la suavidad, la temperatura, nosotros empezamos a analizar no solamente lo que yo les comentaba anteriormente, sino que también estamos ya sintiendo, y este es el ejemplo de las diferentes texturas y todos esos receptores sensoriales que tenemos en las manos, ¿sí? Todas esas conexiones nos permiten a nosotros sentir, nos permite a nosotros rechazar cuando algo que no nos gusta y nos genera dolor. Entonces, ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con la sensación de lo que es agradable o no. Bien. Mírenlos, acá está. Bien. Este es los sentidos que tienen que ver con lo externo. Los sentidos térmicos, del gusto, el olfato, el oído, la vista. ¿Sí? Bueno, con esto tenemos la capacidad de identificar cierto tipo de estímulos como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer esto nosotros cuando estemos con esa actividad que vamos a trabajar o el jueves o el viernes, dependiendo de cuándo tengamos la clase virtual. ¿Sí? Pero vamos a tratar de tener color, forma, tamaño, distancia, sonido, música, ruidos, lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje también tiene una importancia grandísima en todos estos procesos, olores agradables, desagradables, lo que es, por eso las personas que van a traer la alimentación traigan algo salado, dulce, amargo, ácido, picante. Bueno, algo que tengo que preguntarles, algunas personas son alérgicas a algo, por ejemplo al maní, ¿sí? Porque no, resulta que de pronto son alérgicos y se me intoxican y hasta ahí llegó la clase. Es para todos, toca ir para el médico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Los interceptivos, que son los viscerales, están relacionados con el sentido visceral, es decir, cuando hablamos nosotros de que regulamos el equilibrio de la kinestesia, ¿sí? Ustedes saben de que nosotros, el sentido que nos permite mantenernos equilibrados es el oído, ¿sí?
es el que nos permite a nosotros no irnos hacia la derecha o hacia la izquierda, porque cuando tenemos otitis o tenemos inflamado el oído, por lo general el mundo nos da mucha vuelta. ¿Sí? Sí. Profe, entonces, en el ejemplo que tú pusiste de la compañera, cuando de pronto para ella el frío no necesariamente puede influir tanto como en otra persona, entonces se podría deducir que los corpúsculos de Krauss para ella están más desarrollados. Digamos que sí están generando mayor respuesta receptiva. ¿Sí? O sea, hay más conexiones que hace de que esa posibilidad de sentir frío, que creo que tú estás diciendo, ¿sí? Pero los umbrales de resistencia para esa persona con respecto al frío va a ser mucho más alta. Otra persona no lo tiene. Entonces tiene que ver muchísimo con toda esa posibilidad de los umbrales de sentir, de lograr tener más capacidad de tolerancia, digámoslo así, con respecto al frío. ¿Sí? Hay personas que no les gusta para nada el frío. Hay personas que sus niveles de tolerancia o sus umbrales hacia el frío son mucho más bajos. Y eso hace que entonces, cuando una persona va, por ejemplo, a un país donde están las diferentes estaciones, cuando estamos en pleno invierno, la gente no soporta eso. De hecho, las personas que están en ciudades como Toronto, en Canadá, que el invierno es supremamente fuerte, la gente que vive allá prefiere irse para sitios en donde hay como un ambiente más costero, ¿no? Por ejemplo, que se viene para acá, para Colombia. Acá nosotros tenemos la bendición de estar acá en el frío y a 3 horas ya tenemos Melgar, que tenemos la posibilidad de disfrutar unos climas mucho más cálidos. ¿Ven? Y la gente en estas latitudes, como Canadá, lo que hacen es deprimirse. Entonces los umbrales son mucho más bajos y no soportan ese frío. ¿Sí? Y es bastante fuerte. ¿Tiene un componente genético? No, ¿O eso es más adaptativo? es más adaptativo, es más funcional, más de adaptación, más de respuestas adaptativas. ¿Sí? Si ustedes ven, digamos, las otras especies, como por ejemplo el oso polar, que constantemente vive allá en esos lugares tan fríos, lo que hacen es generar, con todo el hambre, con todo el grosor de la piel, o sea, es la estructura biológica de los osos polares, lo que hace es que tengan la capacidad de resistir todos esos niveles tan altos de frío. ¿Sí? Si no es así, seguramente ellos terminaríamos totalmente paralizados, congelados por eso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo sentimos el estado de nuestras vísceras, por ejemplo, las sensaciones de hambre? Cuando no logramos satisfacer esa necesidad. Ustedes creo yo que todos desayunaron hoy. ¿Sí? ¿Desayunaron todos o no? Levanten la mano los que no desayunaron, por favor. Los que no. Ok. ¿Ustedes no desayunaron por qué? Perdónenme la pregunta, su merced. ¿Por tiempo? Ok, por tiempo. ¿Su merced? Ok, bueno. Digamos que tú conoces tu organismo en donde tu alimento puede ser después de las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Tú conoces. ¿Tu merced? Sí, yo no. Ok. Pero ustedes no desayunan por convicción, por voluntad propia, ¿sí? No porque no tengan el alimento a su disposición, no porque no tengan que prepararse. Cada uno de ustedes lo dijo, porque no tengo tiempo o porque su merced no tiene habituado su organismo para desayunar temprano, igual su merced.
¿Ven? Entonces, esas respuestas que nos dicen acá, nosotros tenemos sensaciones de hambre, pero hay personas que a las 8 de la mañana ya se desmayan porque no han comido absolutamente nada. Y tengo que comer algo, así sea un queso campesino o queso pera, como para poder como engañar al hambre, ¿no? Entonces, como que estamos generando eso. Entonces, con estos interceptores serales, nuestro organismo nos dice a nosotros, tengo hambre o no tengo hambre, ¿sí? Tengo frío o no tengo frío, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que preparar un alimento, mantener el nivel de alerta del cerebro, ¿por qué será? Si estamos preparando un alimento. Puedes llamar. Ok, porque yo tengo que estar pendiente de que no se me vaya a quemar mi huevo, o porque no se me vaya a quemar el sartén, o bueno, un montón de cosas que llevan a que si yo no tengo unas respuestas funcionales adaptativas, entonces tengo que tener alerta el cerebro. Y esos procesos cognitivos están ligados a la toma de decisiones y a la solución adecuada del problema. ¿Okay? Bien. Eso serían los receptores sensoriales. Señor decano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en clase. ¿Dónde anda su merced? Bueno, déjame y ya te cuento que hablamos el sábado con ellos. Listo, ok, ya digamos, gracias, descarga. Bien, muchachos. Entonces, acá tenemos esos receptores sensoriales de una manera mucho más detallada. Estos quimiorreceptores con respecto al gusto y al olfato, que acá dicen, son estímulos con sensaciones químicas de gusto y olfato, sabores y olores, con la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial, el pH de los líquidos corporales, es decir, lo que nosotros, o sea, el cuerpo humano biológicamente es un reloj suizo. Es un reloj supremamente que se maneja de una manera perfecta, perfecta. ¿Sí? Por eso la importancia cuando la mamá está en embarazo de que haya siempre una estimulación oportuna, inclusive en el vientre. Porque en la medida que nosotros generemos toda esa estimulación, vamos a tener la posibilidad de generar unas respuestas mucho más funcionales para ese nuevo ser vivo que viene en camino. ¿Ven? Entonces, los mecanorreceptores que están relacionados con la presión y el tacto nos ayudan a determinar cómo que son estímulos cuando se produce la deformación mecánica del receptor o de las células adyacentes a él. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Cuando yo agarro un objeto para que no se me caiga, los mecanorreceptores me permiten a mí generar la presión, generar la tensión, para que no se me caiga el objeto. Ya cuando se habla de la deformación mecánica del receptor, ¿sí? El que recibe es mi mano y se me deforma, pues obviamente de una manera adecuada, funcional, para que los objetos no se me caigan. Y fíjense que esos procesos internos son en cuestiones de segundos. O sea, esto que yo estoy haciendo ya en milésimas de segundos llega a mi cerebro y me dice qué es lo que tengo que hacer. Cuando hay, que ya lo vamos a ver ahorita, cuando ya hay problemas neurológicos, eso no me permite hacerlo. Porque no hay la posibilidad de agarre, porque hay trastornos sensoriales también. Y eso se genera una parte neurológica como tal. ¿Sí? Tenemos receptores
Su nombre lo indica, está asociado a este tema del frío y el calor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en Cartagena, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una sensación térmica muy fuerte y lo que nosotros buscamos, cuando yo llego a un sitio, lo que yo hago es buscar un ventilador para tratar de sentir un poco más de fresco. O cuando yo llego al hotel, trato de prender el aire acondicionado. ¿Sí? Porque estamos tratando de adaptarnos a que si tengo demasiado calor, mi cuerpo tiene que estar equilibrado en esa parte. ¿Sí? Si yo tengo problemas de frío, igual busco entonces la manera de conseguirme una gabardina, un gabán, una ruana, una gorra, lo que sea, para poder generar entonces una respuesta mucho más adaptativa que me permita a mí la supervivencia. Entonces, cuando se detectan los cambios en la temperatura, tenemos que saber qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Los nociceptores son estímulos, son estimulados por el daño producido por los tejidos o cuando este daño es inminente, ya sea por mecanismos físicos o químicos. Si yo estoy metiendo la mano a la candela, pues mi información neurológica me va a decir, rápido, quite la mano. ¿Por qué? Pues porque me está generando dolor. Y aquí hay algo que está muy ligado también a esos problemas de los umbrales, porque hay personas que resisten más el dolor que otros. Hay personas que les gusta, entonces aquí ya hablamos de patologías como el masoquismo, ¿sí? En donde a las personas les gusta que les infrinjan dolor. Entre más dolor sientan, mayor sensación de agrado van a tener. Entonces, estos nociceptores van a determinar qué tanto dolor soy capaz de resistir y qué tanto dolor no soy capaz de resistir. ¿Sí? Y bueno, los fotorreceptores, cuando nosotros salimos de un espacio que está totalmente oscuro, a donde hay muchísima luz, por lo general nosotros hacemos esto, mientras nuestro sentido de la vista se adapta a ese nuevo espacio. ¿Sí? Cuando ustedes se han entrado, por ejemplo, a estas casas del terror, cosas como esas que lo caminan a uno por unos sitios que está bien oscuro y que luego sale uno a una luz impresionante, tiene que ver con eso. La sensibilidad de la incidencia sobre la retina del ojo. ¿Sí? Por eso dice que cuando hay estos fenómenos celestes, pues tiene que tener cuidado con estos cambios, porque la retina del ojo es bastante delicada. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ah, gracias. Bueno, el grupo número 4, ¿qué van a traer ustedes? Por acá. Grupo número 3. Grupo número 5. Grupo número 1. Licencias. Y el 2, texturas. Ojo con eso, muchachos. Permítanme.
aquí en la sesión, bueno, yo se los comparto ahorita porque quiero que lean un artículo que tiene que ver con sensación y percepción. Yo se los comparto, pues, porque la niña monitora mi libro. ¿No? Bueno, muchachos, creo que por hoy terminamos. Nos veremos mañana en el parcial. Yo espero un favor, cuando estés en clase, te quitan las gafas, nuevamente. Porque no sé si se nos está dormido o no. Y me voy a poner yo a preguntarle si está atento o no. Cuando estés en clase, nada de gafas oscuras. ¿Ok? Mañana. Ah, pero. Ah, bueno, pues déjame mirar qué pasa. Sí, yo sé que tú tienes que recuperar. Tú agregas un poco más claro, que podemos cambiar más faltas. Pero sobre ese sí que perdería la partida. Pero lo único que explico, agregas un poco más. A ver,